Muy buenos días, iglesia. Una alegría poder compartir la palabra de Dios, como siempre digo. Un saludo a los hermanos de Costa Rica, de Bilbao, de Zoom, de Perú también ahora, por la gracia de Dios. Y vamos a terminar el capítulo 10 de Romanos, este capítulo fascinante que hemos estado compartiendo la palabra todo este tiempo. Tan profundo que hemos hablado de a 3 versículos prácticamente todo este capítulo por tanta riqueza. Y hoy tenía que compartirles acerca del versículo 18 al 21, pero me van a permitir empezar desde el 14 que tuvo Julio, del 14 al 17, también lo vamos a leer, porque nos va a introducir para entender mejor el versículo 18 al 21. Así que esta mañana yo les invito a que volvamos a leer el versículo 14 al 21, porque el texto de esta mañana lo divido en dos puntos que ustedes tienen allí seguramente en las hojitas. Es voceros de Dios y el Dios que se revela. Y si bien claramente fue explicado el domingo pasado del versículo 14 al 17, ¿no? Muy apropiadamente todos los versículos que hemos compartido allí, hay tanta riqueza en este pasaje que yo quería tocar algunas implicancias, no el significado, porque el significado fue explicado muy bien el domingo pasado, pero algunas implicancias muy bonitas que se extraen en este pasaje para entender lo que dice, como digo, el versículo 18 al 21. Así que les invito a que leamos, por favor, esta mañana. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Claramente, hermanos, esta mañana podemos ver en este pasaje, si tuviéramos que resumirlo de una manera muy sencilla. El Señor hace oír su voz a través de sus voceros, a través de sus predicadores, a través de la predicación. Eso lo vimos claramente desde el domingo pasado y ese es un énfasis que voy a hacer también esta mañana. Pero hay algunos pasajes que quiero que también consideremos. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Juan, del 1 al 4, Juan 10, del 1 al 4, ahí el pasaje dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Querido hermano, cuando la palabra de Dios dice, de cierto os digo, literalmente, si vamos a la gramática, significa ciertísimo. Pero de manera coloquial, ¿sabe qué te quiero decir esta mañana? Que lo que acaba de decir Jesucristo allí, está diciendo, les voy a decir una gran verdad, no una pequeña verdad. Esto es grandísimo lo que les voy a decir. Que las ovejas oyen a la voz de su pastor. Pero esas ovejas son por el llamado de ese pastor. Las llamas por su nombre. ¿Alguien sabe qué significa la palabra eclesia? Los llamados afuera. El pastor está en la puerta y llama por su nombre. ¿Te conoce, Laura? Laura, fuera. Iglesia. Las propias, las suyas. Son de Él. Somos de Él. Así que, querido hermano, el versículo 16 dice, para entender este pasaje que estamos compartiendo esta mañana, el versículo 16 ahí mismo de Juan, dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil, hablando del pueblo judío. Aquellas también debo traer.
y aquellas oirán mi voz, y habrá muchas iglesias, muchos rebaños. No, un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Uno. Obviamente que se está refiriendo al Señor Jesús, porque tú no debes seguir la voz de tus pastores, sino la voz del único pastor de las ovejas, porque son solamente suyas, es Jesucristo. Y hay un solo rebaño. No hay Israel y los gentiles, no, de los dos pueblos hizo uno, dice la palabra, derribando la pared intermedia de separación que había. Así que estos llamados afuera, estos que llaman por su nombre, pasan a ser parte de un rebaño para seguir a un pastor, que es el Señor Jesucristo. Por eso, los voceros de Dios solamente queremos que escuchen la voz del pastor. Si no, somos los que, dice el principio, los salteadores, los que entran por otra puerta, los que se predican a sí mismos. Ustedes saben quiénes son, se escuchan en las redes todo el tiempo. El versículo 27, allí mismo, dice una característica de esas ovejas que él llama afuera. Mis ovejas, las de ese pastor que es Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante que es seguir a Jesucristo y qué importante que nosotros como los voceros de Dios entendamos que tienen que seguir a Cristo las ovejas. Le tenemos que enseñar a seguir a Cristo, a su voz. Entonces, allí podemos empezar a entender un poquito más este primer punto que quiero compartirles ahora esta mañana. Esto fue una introducción. Y el primer punto, como dije, es voceros del Evangelio. El versículo 14 es lo que nos está diciendo, ¿no? Y cómo irán sin haber quien les predique. Literalmente, querido hermano, estas personas que Dios ha llamado por su nombre, fueron llamadas por medio de la predicación. El versículo 14b, la parte final del versículo 14 dice, ¿y cómo irán sin que les predique? En el griego, literalmente, ¿sabes qué está diciendo? ¿Y cómo irán sin predicación? Fíjate la importancia de predicar el Evangelio. ¿Y cómo irán sin predicación? Y estos voceros del Evangelio son enviados. Son enviados. ¿Y enviados por quién? Vamos a un texto en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17, para entender estos voceros del Evangelio, que son enviados claramente por Dios. Tenemos allí Efesios capítulo 2, versículo de 14 al 17. Estos voceros del Evangelio dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y fíjate, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un rebaño, como habíamos hablado recién en Juan, matando en ella las enemistades. Y escucha este versículo, el versículo 17. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo Jesucristo estuvo en Éfeso predicando? ¿Estuvo alguna vez Cristo? No. Jesús no salió más de algunos pequeños alrededores muy cerca de Jerusalén. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios que dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca? Querido hermano, ¿cuándo Cristo estuvo predicando en Éfeso? ¿Cuándo? Lo hizo a través de sus voceros. Ahí estuvo Cristo predicando, a través de sus voceros. John Stott, un gran predicador y un gran escritor, él decía, el mismo Cristo que hizo la paz mediante la cruz es el mismo que anuncia la paz por medio de sus voceros, de sus predicadores. Es el mismo. Otro predicador dijo, es la predicación la que provee los pies sobre los cuales Cristo camina hacia los perdidos. Es la predicación la que provee los pies para que Cristo camine hacia los perdidos. Y como bien dijo el pastor Julio el domingo pasado, la palabra de Dios no es un consejo, es un anuncio. Es un anuncio, querido hermano.
Aquí no venimos por un estudio bíblico, no venimos para recibir un consejo. No hacemos aquí una mesa redonda para discutir sobre lo que es la verdad o no. Aquí venimos a hablar en el nombre de Dios. Los voceros de Dios hablan en nombre de Dios. 2 Corintios 5, versículos 19 y 20. Como Dios rogando por medio de nosotros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay gente que dice, tú no le ruegues a nadie que venga a Cristo. ¿Qué? ¿No leíste 2 Corintios 5, 19 y 20? Dios está diciendo, ven, a través de sus voceros. Dios está diciendo, ven, reconcílate, quiero reconciliarme contigo. No está mal decirle, te lo ruego, ven a Cristo, porque Él está haciendo lo mismo a través de sus voceros por medio de la predicación. Tenemos que salir a rogar a las personas que se reconcilien con Dios, porque si no les espera un infierno eterno, una condenación eterna. Querido hermano, no somos solamente maestros, no somos más que predicadores, somos, dice la palabra de Dios allí, embajadores. ¿Qué es un embajador? El viernes estuvimos hablando de ello. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa oficialmente en nombre de su reino y de su gobernante en otro lugar. La iglesia es la persona, es el cuerpo de Cristo, y los voceros de Cristo son las personas que somos embajadores, tú y yo, todos los que predicamos el Evangelio, somos embajadores que hablamos en parte de un reino en nombre de ese gobernante, que es Cristo Jesús. El versículo 15 dice, ¿quién nos envía? ¿Y quién nos envía? Obviamente que Dios. Pero, ¿de qué manera? 2 Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Somos enviados de Dios porque venimos como de parte de Dios. Pero hay una descripción muy fuerte aquí. Como de parte de Dios, y dice, y delante de Dios. Querido hermano, cuando uno se para a predicar la palabra de Dios, no está pensando en la reacción de quienes nos escuchen, ¿eh? A ver si me merezco el aplauso. Qué buena prédica. No vengo a predicar delante de ustedes, querido hermano. Yo ante todo, y todos los voceros de Dios que estén predicando la palabra de Dios, lo están haciendo delante de Dios, primeramente. Yo predico delante de Dios antes delante de ustedes. El que me tiene que aprobar no son ustedes, es Dios. Mi temor no es de ustedes, es de Dios. La aprobación la quiero de Él, no de ustedes. Suger Michelin dice una frase que me encantó. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Y la iglesia habla para traer paz y reconciliación. El versículo 15 dice, pero os digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz de ellos, y hasta los confines de la tierra o fines de la tierra sus palabras. Querido hermano, creo que leí el versículo mal, perdón. No era el 15. El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Querido hermano, escucha muy bien por favor este. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿no? Cuán inmersos estamos en nosotros mismos, en nuestro aspecto. Y yo no estoy hablando mal de las mujeres que quieren verse bien y bonitas y todo, no estoy en desacuerdo con ellos.
Pero ¿realmente tú quieres verte hermosa y hermoso delante de Dios? Isaías 52, versículos 6 y 7. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí, qué hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Querido hermano, a Dios no le interesa tu hermosura, a Dios le interesa tus pies. ¿Hacia dónde van tus pies? No es tu aspecto, no es tu conocimiento, no es tu oratoria, no es cómo te viste. A Dios le interesa solamente tus pies. Para Dios, las personas que anuncian la paz, los voceros de Dios, son hermosos. ¿Por qué? Porque anuncian que Dios está diciendo, heme aquí, aquí estoy. Hay canciones que dicen que nosotros no hemos ido a Dios. Nosotros nunca quisimos ir a Dios. Él se acercó a nosotros. Él dijo, heme aquí, y lo hace a través de sus voceros. ¿Estás entendiendo la importancia de la iglesia, la importancia de predicar el evangelio? Una iglesia, un cristiano que no predica, no está entendiendo para qué está aquí en la tierra. Y no estoy hablando de la forma. Hay miles de formas de hacerlo. Personalmente, con estrategia, con mimo, con teatro, con lo que quieras. Pero debemos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque realmente somos hermosos para Dios cuando nuestros pies se dirigen a ello. La pregunta es, ¿hacia dónde están dirigidos tus pies? Querido hermano, hay un cliché muy bonito. Y yo lo he dicho, porque no está mal en sí. Pero cuando uno aprende más cada día la palabra de Dios, entiende un poco más a Dios. Y decimos, Dios no mira lo que hacemos, Dios mira el corazón. Y Dios no mira el corazón solamente, sino que lo pesa. Lo hemos dicho aquí. Amén. Suena hermoso. Pero yo te voy a decir algo más. A Dios tampoco, en un sentido, le interesa tu corazón. Él está mirando tus pies. ¿Sabes por qué? Porque tus pies se dirigen a donde está tu corazón. Dios va a pensar de ti, va a saber de ti, dónde está tu corazón, qué pesa tu corazón, por dónde van los pies. ¿Hacia dónde se dirigen tus pies? Y otra más, no solamente Dios se da cuenta de dónde está tu corazón y cuán hermoso eres para con Dios. La iglesia lo nota y tus hermanos también lo notan. Tú puedes decir con tu boca lo que crees que hay en tu corazón, pero si tus pies se dirigen hacia otro lugar, tus pies dicen dónde está tu corazón. Qué privilegio es predicar este mensaje, querido hermano. Qué privilegio es predicar la palabra de Dios. Qué privilegio es predicar la paz de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermosos son los pies sobre aquellos que anuncian la paz. Querido hermano, no se trata del predicador, sino de la voz de Cristo. Él es el buen pastor. Estamos para predicar, querido hermano. Obviamente que estamos para vivirla, para santificar nuestra vida, nuestros corazones. Solo se santifican por medio de la palabra. Nunca te olvides que la palabra de Dios, por recitarla, no es un conjuro mágico, no es un mantra. Para transformar las vidas tuya y mía, tenemos que obedecerla. Si no, no va a cambiar nada en nosotros. Venir a la iglesia no te cambia. Querido hermano, si tú quieres ser hermoso para con Dios, ¿hacia dónde se dirigen tus pies? Y cuando tú quieres decir o pensar en ti mismo, decir, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sé que están mis pies siendo hermosos, que mi vida está siendo hermosa para con Dios? Yo quiero que Él piense, yo quiero que Él vea que soy hermoso para con Él. ¿Cómo hago para saberlo bien? ¿Cuánto es el anhelo que tienes por llamar a los perdidos? ¿Cuánto te interesan los perdidos? Ahí te vas a dar cuenta hacia dónde se dirigen tus pies. ¿A dónde inviertes tu dinero?
¿A dónde inviertes tu tiempo? ¿A dónde literalmente inviertes tu vida? ¿Saben qué fue Filipides? Fue un corredor. Filipides fue un gran corredor en una de las batallas donde Grecia vencía a los persas. Y Filipides fue llamado por su comandante y era su mejor corredor en la ciudad de Maratón. Y Filipides le pidieron, corre, corre y dile, ve allí y dile las buenas nuevas, que hemos vencido. Y Filipides corrió tan deprisa, 42 kilómetros en la ciudad de Maratón, que cuenta que cuando él llegó, él dijo, ¡hemos vencido! Y cayó muerto. De allí están las carreras de maratón, en honor a este hombre. Las 42 kilómetros se corren por Filipides, en honor a Filipides. 42 kilómetros. Querido hermano, eso que el mundo celebra, que hay un deporte, es infinitamente insignificante con el mensaje que vos y yo tenemos para decirle a la gente. No vamos a decirle a la gente que hemos vencido. Tenemos que decirle a la gente que Él venció en la cruz. Tenemos que decirle a la gente que Él nos amó y se entregó por nosotros. Le tenemos que decirle a la gente su condición, que está perdido y que se va al infierno. Este es el mensaje que nos debe llevar la vida. No fue una guerra como Filipides, una batallita o una gran batalla. Es que va el alma de las personas. Está en juego su alma. Y Dios nos encargó a nosotros este ministerio o el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Fíjate qué anuncio tan importante tenemos, querido hermano. Tú y yo como Filipides no tenemos una carrera importante. Es la carrera más importante de la vida, de tu vida, de mi vida, de cada creyente. Porque tenemos el anuncio más importante de esta vida. El Evangelio. El punto número 2. El Dios que se revela. Versículo 16 al 21. Este Evangelio que nosotros predicamos, ocurre algo con este Evangelio, que nos va a la vida en ello. Mas no todos obedecieron al Evangelio. El versículo 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por la tierra salió su voz, a ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. He querido leer el texto para que nos volvamos a situar en el pasaje otra vez. Querido hermano, el versículo 16 dice que ese mensaje tan hermoso, tan importante, no todos creyeron. Hermanos, en el corazón de las personas existe sí o sí, de toda manera, una rebelión, una incapacidad. No todos van a obedecer a este mensaje. Isaías ya lo dijo, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Juan capítulo 2 también dice lo mismo. Lo cita de nuevo, cita Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? También en Hechos capítulo 28 también dice, no oyeron como dice Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Querido hermano, la predicación del Evangelio está infundada por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, pero no puede producir nada en el corazón a menos que Dios haga una obra. La palabra de Dios puede ser bien sana y debe ser el Evangelio que se predica sanamente. En muchas iglesias se predica verdaderamente el Evangelio, pero no puede llegar a producir nada en el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero no solo por el oír, es el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué el texto no dice la fe viene por el oír la palabra de Cristo? Es la fe viene por el oír y el oír, el oír.
la palabra de Cristo, es oír a Cristo. Cuando en el versículo del 1 al 4 de Juan 10, que leímos al principio, él dice que las llama. En la predicación uno llama a todos. Pero Cristo dice, Cristian. ¿Y Cristian? ¿Por qué su oveja? ¿Viene? Llamamiento eficaz. Dios hace lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra, y no hay quien le diga qué haces ni quien detenga su mano. Daniel 4:35. Querido hermano, ese llamamiento es de parte de Dios. Pero Dios llama a través de ¿qué? De la predicación. Querido hermano, hay personas que han venido por primera vez aquí. Y otros que hace muchos años que están aquí. Hay hijos que están aquí. Tú vienes aquí y ¿qué haces? Tú sabes bien que te vas al infierno. Yo cuando me predicaba en el Evangelio, yo sabía, digo, ¡buah! Yo sé que me voy al infierno. Había escuchado que no es por obras, que es solamente por gracia. ¿Saben que esta situación se nota mucho en los jóvenes? Acá hay varios jóvenes, ¿eh? Somos varios. Yo recuerdo, iba a la iglesia, me predicaba el Evangelio, y yo hacía la oración para convertirme de una vez, porque no me quería el infierno. Pero no pasaba nada. Y yo le decía, pero no pasa nada. He hecho la oración como 20 veces ya, y no pasa nada. Yo me siento igual, quiero hacer las mismas cosas. Y él me decía, lo que pasa es que tú no te quieres ir al infierno, pero quieres irte al cielo, agarrar a Cristo así con una mano al cielo y con la otra mano no soltar nada de este mundo. Tenía toda la razón. Todos aquellos que dicen, yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo, pero querés continuar en tus pecados y no querés reconocer a Jesús como Señor, tú vas camino al infierno por más deseo que tengas. Porque para que Cristo sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Este mundo, tú que estás sentado aquí, que todavía no has decidido por Cristo, que te vas camino al infierno, te lo digo, no yo, dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú crees en Dios quizás, y ves a Dios en todo lugar, pero tu problema está cuando Dios se siente en el trono que tiene y quiere gobernar tu vida. Ahí tenemos problemas todos, aún los creyentes. Cuando Dios dice, yo reino, yo soy el rey. Dice Corintios, vosotros no sois vuestros. ¿Tú entiendes eso? A los creyentes, ¿tú entiendes que no eres tuyo? Que ya no te mandas tú. Tú no puedes decir, yo hago con mi vida lo que quiero, porque no es tu vida, es la de Cristo. Pero vuelvo a los que todavía no tienen a Cristo. Tú vas camino al infierno si no aceptas a Cristo, el sacrificio que Él hizo por vos, que tomó tu lugar, que estás perdido, que las obras no te salvan, que no eres bueno, no hay ni uno justo. ¿Sabías que para obedecer la ley de manera perfecta, toda tu vida, en todos los segundos de tu vida, para poder estar delante de Dios, si no, serías fulminado, vas a ser fulminado en el infierno? Por eso es que necesitas a Cristo, porque Él vivió de esa manera. Él tomó tu lugar en la cruz, Él pagó el precio. Ese es el evangelio que debes creer para obtener la vida eterna. Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Cuando tú vayas así, dice la palabra de Dios que Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. No hay nadie que diga, Señor, yo quiero ir. Y Dios diga, no, tú no eres escogido. Eso es una farsa que el diablo te quiere hacer creer. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, pero Él te conoce. Te tienes que arrepentir. Te tienes que humillar. Los judíos no alcanzaron la salvación, como dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque intentaron agradar a Dios y buscar su propia justicia. No vas a llegar al cielo por tus propios medios.
ríndete. Deja de intentarlo. Cuando tú lo dejes de intentar, lo alcanzarás. Porque es un regalo. El versículo 19. ¿Qué pasó? El versículo 18 que estábamos leyendo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Querido hermano, para avanzar un poquito más rápido, donde hubo un lugar donde estaba el pueblo judío, hubo predicación del evangelio. Cuando Jesús se encuentra con ellos, algunos de los discípulos que estaban no entendiendo las cosas que habían pasado, que era la muerte y la resurrección de Jesús, cuando él se le acerca y le dice, duros de servir, ustedes deberían haber entendido. Los profetas ya dijeron todo lo que iba a pasar. Ustedes no entendieron. Ustedes lo habían escuchado. Eso dice Pablo. ¿Cómo? ¿Que no escucharon? Por toda la tierra. Donde estuvieron, se les fue predicado el evangelio. Se les fue predicado la esperanza en el Mesías. Ustedes esperaban un redentor. Se les predicó siempre. El versículo 19. Algunos dirán, no, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que bueno, escuchamos, pero pasa que no entendimos. No entendimos. Pablo, no entendimos. En Deuteronomio 32, 21, que es donde Pablo cita lo de Moisés, aquí. Fíjate lo que dice el Deuteronomio 32, 21. Recordando lo que dice el versículo 19. Y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿Israel realmente no lo sabe? O sea, ya vemos que sí lo escucharon, pero ¿es que no lo sabía? O sea, ¿no lo entendieron? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. No se trata de conocimiento, ellos sí realmente lo sabían. Esto citó en Deuteronomio 32, 21, que dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Querido hermano, ellos, los judíos, al ver la conversión masiva de gentiles que había, ellos debían darse cuenta que Dios estaba cumpliendo la promesa dicha por Moisés. Lo sabían. Lo sabían. Lo escucharon siempre. Y también lo sabían el pueblo judío. Y yo no estoy hablando en contra de los judíos, pero esa idea de andar defendiendo todo el movimiento judaizante, sí es un movimiento apóstata de los judíos. Totalmente apóstatas son los judíos. Porque ellos escucharon y deberían haber entendido. Dice el versículo 20, lo mismo dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? ¿Dónde está? Isaías 65, versículo 1. Y esto es hermoso, hermano. Escucha esto. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Un Dios triplemente santo. Santo, santo, santo. A un pueblo que no entendía nada, ajeno a las promesas. Y a un pueblo que debería haber sabido, porque se le había revelado todo. Tiene que venir y decir, ¡hey! ¡Aquí estoy! ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Me dejé buscar lo que no me buscaban. Es como que me salió el encuentro. Yo estaba por ahí y ¿quién eres? Ese es Dios. Eso hizo contigo. Pero también lo quiere hacer con las otras personas que están en este mundo, querido hermano. ¿Te das cuenta de la tarea que tenemos? ¿Te das cuenta de la importancia de la predicación? El versículo 20 sigue diciendo, pero a Israel, todo el día extendí mi mano. Realmente Dios para el pueblo de Israel fue como ese padre que hace todo
por nuestros hijos, ¿no? Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por nuestros hijos. Dios hizo todo al alcance para que ellos entendieran. Les proveyó todo para que entendieran el mensaje, que entendieran quién era el Mesías. Y también alcanzó a los pródigos. Y a que si un hijo se va de tu casa y viene embarrado de pecado, de lodo, a que lo mismo le abrazas, le cuidas y dices bienvenido a casa. La historia del hijo pródigo. Así hizo Dios con nosotros, querido hermano. Vinimos a Él todos sucios. Todos sucios. Sin embargo dijo, acá estoy, heme aquí. Hermanos, un poquito de resumen para ir terminando. Romanos 9 claramente nos ha explicado, hasta el versículo 30, nos ha explicado la doctrina de la elección de Dios en la salvación de cada uno de los seres humanos. Pero del versículo 30 del capítulo 9 hasta el final de este capítulo 10, vemos claramente la responsabilidad humana en aquellos que se pierden. Hermano, no te puedes poner de un lado o del otro. Pero no lo entiendo. Yo tampoco. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Pero está revelado así. Dios escoge soberanamente a quienes son salvos. Pero todos los que se pierden son responsables. Y eso dice la Biblia. No te puedes poner aquí ni acá. Esta es la revelación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dice. Y Dios es veraz. Y todo hombre, mentiroso. Cuando tú a alguien quieres o escuches que te intente explicar esto de una manera cabal, él es un mentiroso. Porque no puede entender la mente de Dios. Nadie puede. Esto es un mensaje que está así revelado. Y Dios es veraz. Sujemi Selén, hablando de este pasaje, da una ilustración de un niño que es burlado por su maestro de clases. Y dice, así que tú, cristianito, ¿crees que a Jonás se lo tragó una ballena? Y el niño le dice, sí, claro que sí lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creo. Porque Dios lo dice. ¿Así crees en la palabra de Dios? Porque si no crees que es así en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ir a predicar un mensaje que no cree? Por eso cuando uno tiene una firme convicción de quién es Dios y qué es la palabra de Dios, uno no se puede callar. Para terminar, poniendo en práctica este mensaje, claramente el versículo 21, hemos visto que Él extendió su mano siempre, todo el día, a un pueblo rebelde y constrictor. Ya sabemos, la rebeldía y la apostasía de Israel. Querido hermano, la oferta de la salvación es para todo el que la quiera. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, pero realmente los que no quieren se perderán siendo responsables. Y esto también incluye a los religiosos. Los religiosos que pueden estar aquí en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque aquí puede haber personas que todavía intentan ganarse el favor de Dios. Y no aceptan un regalo. Y no entender que es un regalo es idolatría, es autonomía de Dios. Cuidado. Cuando uno viene a la iglesia, ven a obedecer a Dios. Querido hermano, mira a Cristo. Esto va más allá del predicador, querido hermano. Acá podemos ser muy malos predicadores o muy buenos, según para quien le guste cómo predicamos. Pero el mensaje va más allá del predicador, querido hermano. Es la palabra de Dios. Querido hermano, cuando vayas a predicar a la persona, no vayas con argumentos para tratar de convencerles humanamente de la existencia de Dios o del amor de Dios. Predique el evangelio, no lo diluyas, no lo adornes, no lo defiendas.
Él llama por su nombre a través de la predicación tuya. Él se encarga de ello. Tú no te preocupes. Tú solamente ve a llamarles. Ve a predicarles. Que Él los va a llamar internamente. Cristo está en esta iglesia y Cristo está en la iglesia, querido hermano, en su iglesia. Y una de las primeras cosas que pueden revelar tu apostasía, en el caso de que no eras creyente, pero estabas gustando de las cosas bonitas que pasan en la iglesia, pero al final te apartas de ella, es que tú no le das importancia a la iglesia local. La iglesia local es el diseño de Dios para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos encargó a la iglesia el ministerio de esta reconciliación. El evangelio de la paz. Si tú desprecias la iglesia, cuidado. Cuidado con despreciar la iglesia. Es muy importante la iglesia. Es el diseño de Dios. Y solamente termino diciendo esto. Es el Salmo 95, del 6 al 8. Es mi ruego. Mi último mensaje aquí, por un tiempo. Venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Dios. Cada domingo. Porque Él es nuestro Dios. Sos de Él. Y nosotros el pueblo de su prado. Y las ovejas de su mano. Si hoy has oído su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Este es mi ruego, hermano. Pero de cada domingo. Si todavía te vas al infierno y hoy has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si hoy te diste cuenta que eres un religioso y has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Y si hoy has sido confortado con la palabra de Dios porque has oído que estás bien, que estás en Cristo, lo mismo, no endurezcas tu corazón. Sigue reconociéndote necesitado de Dios. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos realmente el camino a seguir. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Señor, gracias porque como es así, obedecerla, aunque parezca contradictoria muchas veces, la obediencia trae bendición. Tú conoces el tapiz completo de nuestras vidas. Tú conoces ya el cuadro terminado. Nosotros no, Señor. Pero hoy te decimos que eres nuestro Dios. Eres nuestro Hacedor. Somos tus ovejas. Ayúdanos a seguir tu voz. Y no endurezcamos nuestros corazones. Ayúdanos. Nos reconocemos necesitados de ti esta mañana. Y cada día. En tu nombre, Señor. Amén.